Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Eric Ernesto Leiva González y les hablaré un poco sobre la huelga, el paro y sus estipulaciones para determinar su legalidad o ilegalidad. La huelga y el paro son regulados principalmente por la Constitución en el artículo 48, que nos manifiesta que reconoce el derecho al paro y a la huelga. Esta disposición prescribe que se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. La legalidad o ilegalidad de una huelga o paro depende de varios factores establecidos en la Constitución y el Código de Trabajo. La huelga es la cesación temporal de labores decidida por una colectividad de trabajadores, acompañada del abandono del centro de trabajo, con motivo de un conflicto con el empleador y con el fin de defender sus intereses, así como lo manifiesta el artículo 527 del Código de Trabajo. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo, concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. En efecto, los derechos fundamentales, que comprenden más de una forma o ejercicio o manifestaciones, por lo que en la actualidad el derecho de la huelga también se puede ejercer o manifestarse de manera que no implique el abandono del centro de trabajo, sino mediante cualquier tipo de perturbación del proceso de producción concertado colectivamente. Entonces, nos hacemos dos preguntas. ¿Cuándo es legal o ilegal una huelga? Es legal cuando cumple algunos requisitos de forma, de mayoría y de fondo. Los requisitos de forma se refieren al cumplimiento de los canales procesales previstos para su realización, tales como la notificación del patrono y la Dirección General del Trabajo, y el agotamiento de las etapas previas. Los requisitos de mayoría están referidos a que la huelga debe ser un acto aprobado por la mayoría de los trabajadores para que obligue a todos los miembros del personal a cesar labores. La huelga con cese de labores puede hacerse en caso de no reunirse la mayoría requerida, pero en tal caso no es obligatorio interrumpir la realización de su trabajo para quienes no estén de acuerdo con esta. Según el artículo 528 del Código de Trabajo, nos da las siguientes finalidades para que sea legal. Número 1. La celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. Número 2. La celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo. Y número 3. La defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuándo es ilegal una huelga? Es ilegal una huelga cuando, vencido el plazo, que son 72 horas, los trabajadores que sin justa causa no se presenten a sus labores podrán ser despedidos sin responsabilidad patronal, así como lo manifiesta el Código de Trabajo en su artículo 553. La huelga será declarada ilegal en cualquiera de los siguientes casos. Literal A. Cuando se trate de un servicio esencial. B. Cuando tenga objetivos distintos de los señalados en el artículo 528. Literal C. Cuando no se haya cumplido lo dispuesto en el Código de Trabajo respecto de las etapas de trato directo y de conciliación. Cuando haya sido esta antes detallada después del plazo señalado en el artículo 530. Literal D. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Literal E. Cuando no hubiese sido declarado por la mayoría absoluta de los trabajadores y de la inspección solicitada por la parte interesada
que resultare que los trabajadores huelguistas no respetan la libertad de trabajo de quienes no hubiesen adherido a la huelga. Literal F. Cuando en la inspección resulte que los trabajadores en huelga no constituyen por lo menos el 51% del personal de la empresa o establecimiento afectado. Así también lo establecido en el artículo 556 del Código de Trabajo. Ahora vamos a hablar sobre el paro. El paro es una medida en la que los trabajadores se abstienen de realizar su labor para presionar por alguna demanda laboral y tiene una regulación similar a la huelga. En general, el paro está cubierto por las mismas estipulaciones del Código de Trabajo y debe cumplir con los requisitos mencionados. Para ser considerado legal el paro, nos vamos al artículo 540, que nos manifiesta que reconoce para efectos legales únicamente que serán aquellos que tengan como objetivo la defensa de los intereses económicos del capital a través de la celebración o revisión de un contrato o de una convención colectiva de trabajo. Entonces, en el artículo 559, el paro será declarado legal cuando se hayan llenado los requisitos y trámites que prescribe el Código de Trabajo y tenga por finalidad el objeto señalado en el artículo 540. Entonces, ¿cuándo viene siendo ilegal el paro? Cuando lo establecido en el artículo 560, que nos manifiesta que el paro será declarado ilegal en cualquiera de los siguientes casos: cuando tenga objetivos distintos, cuando no se haya cumplido lo dispuesto en el Código de Trabajo respecto a las diferentes etapas del trato directo y de conciliación, cuando haya sido ejecutado antes o después del plazo señalado en el artículo 543 del Código de Trabajo, cuando no se limite la suspensión pacífica del trabajo y cuando la inspección resulte que el paro no afecta a la totalidad de los trabajadores, sin prejuicio a lo establecido en el artículo 533. Esta ha sido mi breve explicación. Muchas gracias.